Nuestra lectura, hermanos, del día de hoy, Mateo capítulo 5, versículo 12, me dice, versículo 13, perdón, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu deseo de hacernos crecer en tu misericordia, en tu bondad, pero también en tu conocimiento. Permite que tu Santo Espíritu hoy, Señor, redarguya en cada uno de nuestros corazones. Y por ahí, Señor, ese cambio que tú anhelas de tu iglesia resurja. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el versículo, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, dice la palabra. Palabras de Jesús, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, aprendimos la semana pasada. ¿Sí? El Señor les dijo a sus discípulos, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Jesús también expresó la responsabilidad nuestra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay algo mal, hermanos, con nuestras iglesias el día de hoy. Sí, por ahí el doctor Carl Henry, un teólogo, ¿verdad?, muy conocido, él lo dejó muy claro. Él dijo, algo está mal con nuestras iglesias hoy en día. Y también dijo, la desilusión sobre el cristianismo organizado sigue y sigue en aumento. Se pueden ver las estadísticas acerca de la disminución de la asistencia a las iglesias. Dijo algo que todavía lo estoy procesando cuando lo leí. Él dijo, los salvajes están revolviendo el polvo de una civilización decadente y se escabullen en las sombras de una iglesia incapacitada. Estoy tratando de saber por qué dijo salvajes, ¿verdad? La pregunta es, ¿tenía razón el doctor Henry cuando años atrás expresó eso en uno de sus libros? Y la respuesta es, hermanos, un contundente sí. Por supuesto, sobre todo la disminución de la asistencia, ¿verdad?, a la iglesia. Y sí tenía razón. Estaba leyendo acerca de la Organización Bautista del Sur, aquí en los Estados Unidos. Dieron un triste reporte de su trabajo, ¿verdad? Y en resumen, hermanos, están perdiendo casi 250,000 de miembros cada año. Y cuando leí eso, las palabras del doctor Henry volvieron a mi mente. Los salvajes se escabullen en las sombras de una iglesia incapacitada. Tenía razón otra vez. Las iglesias son, de hecho, incapacitadas, arruinadas, y no son capaces de convertir, sobre todo a los jóvenes de hoy. ¿Por qué eso es verdad? ¿Por qué es cierto? Jesús lo dijo, ¿verdad? Porque la sal ha perdido su sabor. Y en palabras de mi Señor Jesús, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera. En la Biblia de estudio de la Reforma, hay un párrafo que dice, los cristianos deben ser diferentes de aquellos a su alrededor. ¿Sí? Pero pocas iglesias producen siervos, sobre todo jóvenes, que sean diferentes. Las iglesias de hoy, hermanos, están perdiendo casi el 90% de los jóvenes antes de que estos lleguen a cumplir tan siquiera 25 años. Y ellos por lo general ya no están regresando a la casa del Señor, a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué está pasando esto?
ni Jesús lo dijo, es porque las iglesias han perdido su sabor. La sal, hermanos, en aquel entonces y todavía en algunos lugares del mundo, ¿verdad? Se usa principalmente como conservante. En una ocasión, eh, visitando una finca dentro de una isla, eh, uno de mis primos me dijo que había llovido tanto que unas partes antes de llegar a la playa se habían inundado y el agua no se había ido. Entonces alguien, un vecino por ahí, trajo una especie de pez que es muy buscada, se pesca mucho, pero es de agua dulce. Entonces depositaron algunas hembras de ese pez ahí y nadie jamás tocó esas aguas. Eh, Después de un año, los peces ya no cabían en esas aguas. Había tantos que era increíble, ¿verdad? Y me tocó a mí pasar por ahí una vez en camino a la playa. Recuerde que estamos hablando de una isla y me puse a pescar. Y cada vez que yo arrojaba mi anzuelo era un pez de muy buen tamaño el que yo sacaba. En cada simple y sencilla ocasión que yo lanzaba ese anzuelo, salía un pez. Me emocioné. Jamás me había pasado eso. Podría haber sido la envidia del mejor pescador de cualquier parte del mundo. Pero cuando ya estaba cansado de los brazos, ¿verdad? Yo volteé y miré y tenía tantos peces que dije, ¿qué voy a hacer? Aquí en esta isla, en esta finca, no hay electricidad. Y yo me regreso a mi casa hasta dentro de una semana. Como pude, llevé todo, lo puse en la montura del caballo que estaba usando y llegué a casa de mi tía, donde me estaba hospedando. Y le expresé mi problema. Y ella dice, hijito, no te preocupes, tengo suficiente sal. Wow, dije yo, ¿y qué tiene que ver la sal con esto? Yo tendría algunos 16 años, 17 años. Ella me dice, oh, tiene mucho que ver. Aquí sobrevivimos gracias a la sal. Lo que vas a hacer es, vas a filetear cada uno de esos peces, los vas a poner en estas charolas que yo uso para hornear pan, les vamos a poner sal y las vamos a poner en el techo de la casa al sol. Simple remedio. Yo llegué a mi casa con con suficientes filetes de pescado hasta para compartirle a los vecinos. La sal los conservó. ¿Sí? Hermanos, el propósito de la iglesia es preservar. Cuando las personas perdidas se convierten, se conservan, se salvan. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y se supone que las iglesias preservan a los pecadores, trayéndolos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, asegurándose de que estén guardados en Jesucristo, palabras que usó Judas en su capítulo 1, ¿verdad? Al referirse a aquellos que han recibido al Señor, guardados en Jesucristo. Pero la mayoría de ellos no lo están haciendo hoy. Los jóvenes no están siendo evangelizados por nuestras iglesias el día de hoy. Las iglesias, hermanos, están perdiendo su sal. Son insípidas. No están preservando a los que están perdidos. Las palabras de Jesús, tristemente, hermanos, no se escuchan. Y son palabras verdaderas, ¿verdad? Son palabras que tienen poder. Pero también las palabras de Jesús en la palabra se están cumpliendo, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra, ¿verdad? Y cuando me dice el Señor, ahí en su palabra, cuando la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera. Siguen siendo verdaderas las palabras de mi Señor Jesús. Han perdido su sal, son insípidas. Por lo tanto, hermanos, como dice el Señor Jesús, no sirven para nada, sino para ser echadas fuera, ¿verdad? Y pisoteadas por los hombres. Jesús habló de las iglesias que han perdido su sal cuando dijo, te vomitaré de mi boca. ¿Se acuerda cuando repasamos el mensaje de las 7 iglesias, verdad? Las iglesias tibias de la Odisea, por ejemplo, hoy serán vomitadas de su boca. Apocalipsis 3:16, hermanos.
Leí acerca de otro teólogo, David Murrow, no sé si usted lo ha escuchado, ¿verdad? Él tiene un libro que se titula ¿Por qué los hombres odian ir a la iglesia? Why Men Hate Going to Church. Es el título del libro. Y ahí él señaló que los hombres y los jóvenes no vienen a la iglesia, porque las iglesias han perdido su sal. Son insípidas en casi todo lo que hacen. Hay muchos programas, muchos eventos, pero no hay palabra, pero no hay verdad. La verdad está siendo suavizada para no lastimar, para susceptibilidades, hermanos. Y el doctor Henry, que le mencioné al principio, ¿verdad? Él lo dijo correctamente. La desilusión sobre el cristianismo organizado está en aumento debido a que la iglesia está incapacitada. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué las iglesias están incapacitadas? ¿Por qué no están atrayendo a los jóvenes perdidos? Porque la predicación es insípida. Porque no se predica el evangelio de Jesús. El gran teólogo Spurgeon tenía una iglesia. ¿Y sabe cómo conocían a la iglesia de Spurgeon? La llamaban una trampa del alma. Porque Spurgeon predicaba a un Jesús crucificado y resucitado. Él predicaba la salvación por la sangre de Jesús, la salvación por Jesús y solamente por Él. No hay 5 maneras para ir al Padre. No hay 4 maneras para ir al Padre. No hay 3 maneras para ir al Padre. No hay ni siquiera 2 maneras de llegar al Padre. Hay solamente una. A un hombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. El único camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Inútiles van a ser tus esfuerzos de ir al Padre si no es a través de mí. Hermanos, el ministerio es duro y se trabaja duro para traer a los perdidos. De hecho, la iglesia global está perdiendo gente en cada servicio. Y es por eso que constantemente debe de predicarse la salvación por Jesús, por ese único camino que existe. Y por medio de la fe en Él solamente. Pero la mayoría de las iglesias tienen estudios bíblicos secos, como el polvo, ¿verdad? Por ahí van versículo por versículo y nada más. No hay esos sermones ardientes sobre un Jesús crucificado. Es por eso que están perdiendo su sal. Es por eso que los servicios son insípidos. Es por eso que, dice el Señor, no sirve más para nada, sino para echarlos fuera y ser hollados por los hombres. Y también por los jóvenes, ¿por qué no? Hombres y jóvenes ahora odian ir a la iglesia. Y por eso hay muchas congregaciones que están muriendo, que están desapareciendo. Jesús dijo en la parábola de la gran cena, ve por los caminos y por los vallados y fuérzales a entrar para que se llene mi casa. Lo puede leer en casita, Lucas 14:23, lea toda la parábola. Hermanos, al negarse a traer a los perdidos, nuestras iglesias se están muriendo. Pero al negarse a predicar a Jesucristo y a este crucificado, las iglesias han perdido totalmente su sal. Y como dice el Señor Jesús, no sirven más para nada. Son clubes sociales, muchas actividades sin sal. Quizá usted sepa lo que está mal con su iglesia. Yo sé lo que está mal con nuestras iglesias. Fui llevado a una iglesia adventista por mi familia desde pequeño. El pastor era el mejor que la mayoría de los que existen hoy. Y él predicó el evangelio, sí, sí lo predicó, pero de alguna manera no tuvo un efecto sobre mí. Sus sermones no me convirtieron.
Eran sermones del Evangelio, sí, de cómo ser salvo, ¿verdad? Pero no tenían ese fuego, no tenían ese sabor para el gusto de un corazón tierno, de un corazón joven. Los sermones del Evangelio en los años 60, hermanos, estaban sin vida y aburridos, créeme. Yo en realidad quería ser un cristiano, yo veía a mi abuela, su entrega, pero no pude resolver, no pude figurarme cómo ser salvo. Lo triste es que tampoco mis amigos, los otros jóvenes de la iglesia, y que yo sepa, ni uno en los grupos de jóvenes en los que estuve incluido se convirtió. Ni uno. Yo mismo no fui salvo, aunque fui a esa iglesia por casi 12 años. No podía entender el significado de la salvación. Jesús no se me fue predicado en pleno poder. Parecía que el pastor tenía miedo de ofender a las ancianas de la iglesia. Así que por ahí diluía sus sermones, los debilitaba. Y sí, mantuvo a las ancianas, pero perdió a todos los jóvenes. Estoy hablando de los años 60, de los años 70. Y hoy se ha acentuado ese trabajo del enemigo dentro del cuerpo de Cristo. La tragedia, hermanos, de nuestras iglesias hoy en día es que han perdido la sal que mi Jesús exige. Él no le dio un cumplido a los discípulos al llamarles sal y luz, como vimos la semana pasada. Él les dio la verdad de lo que están hechos, de lo que tienen, y les dio la responsabilidad de usar ese regalo. Sal de la tierra, luz del mundo. Mateo 5:13, repáselo cada vez que pueda en su cabeza. Recuerde lo que usted es. Usted no es lo que dice su vecino, lo que dice su amigo, lo que dice su más acérrimo enemigo. Usted es lo que Jesús declara en su palabra. Y Él me dice a ti y a mí, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Pero nosotros debemos de trabajar y orar mucho, muchísimo más, en donde el Señor nos tenga plantados. Y lo tenemos que hacer en serio, hermanos. Y lo tenemos que hacer emocionante al mismo tiempo. Tiene que llamar la atención de los corazones jóvenes. Y no con música ruidosa. La atracción en nuestra iglesia debe de ser Jesucristo crucificado y resucitado y sentado a la diestra del Dios Padre, gobernándolo todo. Un pastor, perdón, en una ocasión dijo en uno de sus sermones que la iglesia estaría creciendo cuando se predique en verdad el evangelio de Jesús en cada sermón. Y eso, hermanos, es una gran verdad. Durante mi corta trayectoria más ministerial, ¿verdad? He tratado que mi tema principal sea ese Jesús crucificado. Y domingo tras domingo, mes tras mes, año tras año, y en fe, década tras década, mi tema será, en palabras de Pablo, allá en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Tú y yo somos pecadores por naturaleza, ¿sí? Tú y yo somos seres humanos arruinados por el pecado. La palabra me dice que mi corazón es perverso, mi corazón está equivocado la mayor parte del tiempo. Nuestro egoísmo ha cegado nuestro corazón. Y puede que por ahí nos gusten las celebraciones de la iglesia, ¿verdad? Y lo amable que es la gente con todos. Pero en ningún momento pensamos que en realidad estamos rechazando
a Jesucristo mismo. Por esa falta de sal. Estamos en contra de Él en nuestro corazón. Y ese corazón está arruinado, hermanos, por el pecado original. La naturaleza original del pecado que heredamos de Adán nos está haciendo enemigos de Jesús. Y tú y yo somos pecadores porque seguimos los deseos de nuestro corazón. Hay temporadas, hay momentos en que le somos fieles al Señor. Leemos su palabra, la compartimos, tenemos un buen tiempo de oración, pero cuando llega una prueba por ahí, tenemos la tendencia a escuchar a ese perverso corazón. Te repito, hermanos, ese corazón perverso que menciona la palabra rechaza al Cristo crucificado. Y hermanos, si nos vemos bien por fuera, ¿verdad? Pero nuestro corazón está mal. Hermanos, deberíamos de sentir esa dureza de nuestro corazón. Deberíamos de sentir que en realidad no estamos conociendo a Jesucristo mismo. Debemos estar bajo profunda convicción de pecado en nuestro propio corazón. Hermanos, nacer de nuevo. Ese nacimiento debe de ser real en nosotros y en todo aquel a quien le compartamos. Le debemos de anunciar que deben de nacer de nuevo, deben de dejar de jugar, deben de esforzarse con todo para venir a Jesús. Por ahí debemos, como decía mi abuela, tienes que odiar el pecado en tu corazón, odiarlo. Y una vez me lo dijo, ódialo, ódialo, ódialo. En una ocasión quise algo equivocado. ¿Qué tanta razón tenía ella? Porque mi Dios odia el pecado. Cuando tú y yo odiemos ese corazón pecaminoso y por ahí caigamos de rodillas y pidamos misericordia, mi Señor Jesús, fiel y verdadero, va a derretir ese corazón de piedra y nos va a limpiar del pecado con su sangre, lo cual fue su objetivo al caminar entre nosotros hace más de 2000 años. Dejemos de intentar de figurarlo, de tratar de resolverlo. La palabra me dice que nunca voy a ser capaz de resolver la dureza de ese corazón de hombre si Cristo no está ahí. Vengamos a Jesús por fe, hermanos, no por conveniencia. Confiemos en Él por fe, no por suplir nuestras necesidades personales, pero para que Él nos salve de nuestro pecado, de nuestro error, de nuestra falta. Hermano que me escuchas esta mañana, amigo que estás viendo este video, escuchando este audio, sin Jesús tu vida no tiene sentido. Sin Jesús no tienes esperanza. Pero cuando seas convertido, entonces serás salvo de la ira de Dios. Entonces te convertirás en un verdadero cristiano, en sal de la tierra y luz del mundo. Y eso, hermano, nos lleva a lo siguiente, ¿verdad? Lo dijimos la semana pasada, Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Leía también otros escritos de otro teólogo, me gusta leer varios autores, doctor Lloyd Jones, ¿sí? Él dijo, la verdadera fuerza de la declaración es esta: vosotros, y solo vosotros, sois la luz del mundo. Él decía, ese vosotros es enfático, ¿sí? Y lleva esa sugerencia. Pero hay ciertas cosas implicadas en ese enunciado.
en esa declaración por parte de Jesús sobre nosotros. Y la primera es que el mundo está en un estado de oscuridad. Y mi Señor Jesús lo sabía. Era necesario traer luz a esta humanidad. El mundo está desde hace ya mucho tiempo en un terrible estado de oscuridad. Y Jesús está diciendo que solo un verdadero cristiano, realmente convertido, puede mostrar a otros cómo escapar de esta horrible tiniebla espiritual. No hay nada de luz en este mundo, hermanos. Y encima de eso, la iglesia de Jesús se está volviendo insípida. La única luz es proporcionada por cristianos verdaderos y una iglesia donde se predique a ese Jesús resucitado. ¿Cómo me hubiera gustado haber estado en esos momentos cuando el Señor Jesús, verdad, volteó a ver ese pequeño grupo de discípulos y les dijo: ustedes, solamente ustedes, son la luz del mundo? Hermano que me escuchas, el Señor sigue diciendo lo mismo el día de hoy. Y se lo está diciendo aún a la gente que se considere común. Ustedes y solo ustedes son la luz del mundo. Todos los verdaderos cristianos, usted lo sabe, pasamos por momentos en los que pues, no nos sentimos como si fuésemos la sal de la tierra o la luz del mundo, como me dice Jesús y lo declara en su palabra, ¿verdad? Por ahí entra en nosotros ansia, quizá depresión, como cualquier otra persona. Los verdaderos cristianos, hermanos, se enferman como todos los demás, como todos los otros seres humanos. Y los verdaderos cristianos se sienten solos en momentos, ¿verdad? Como todos los demás. Los verdaderos cristianos, hermanos, también pasan por pruebas. También sienten el dolor de la soledad. También perdemos amigos, ¿sí? Y por ahí también tenemos hijos que quizás salen mal. E incluso también sentimos que somos abandonados por Dios en algunas ocasiones, ¿verdad? Y por ahí hay momentos en que sentimos que Dios está ausente, que nadie nos entiende. Hermanos, todos los que salvaron nuestro ministerio durante el intento de división por parte de un pseudo pastor egoísta y codicioso, han sentido gran pena y dolor, ¿verdad? En algún momento sentimos que no íbamos a poder seguir adelante. Casi nos arrastrábamos a las reuniones de oración, ¿verdad? Las 2, 3 que tuvimos después de ese tiempo. Y por ahí sentíamos que quizás Dios no estaba escuchando nuestras oraciones. También arrastrábamos nuestros pies para ir a los servicios, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? En aquel lugar donde nos reuníamos. No teníamos ganas, tal vez. Por ahí nos sentamos solos, ¿verdad? Sin nadie que nos confortara. Y ha habido, hermanos, créamelo, ha habido momentos en que nos escondimos de los demás, ¿verdad? Y lloramos porque sentimos que Dios nos había abandonado. Nuestros supuestos amigos nos abandonaron, ¿verdad? Nuestros invitados no volvieron. Aquellos que estuvieron cercanos a nosotros dejaron nuestra iglesia para volver a una vida de pecado. Nos hemos sentido como Job cuando él dijo: mis días fenecieron sin esperanza, allá en Job 7:6. Aquellos más cercanos a nosotros nos dijeron prácticamente: maldice a Dios y muérete, como también le dijeron a Job, ahí en el capítulo 2, versículo 9. Nos pareció que no podríamos continuar. Pero de alguna manera seguimos adelante. Sí. Gloria a Dios, hermanos. Su nombre era Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand. Pusieron drogas en su comida. Ya no podía orar. No podía recordar el Padre Nuestro.
Solo podía decir Jesús antes de perder el conocimiento. A Richard Wurman lo pusieron en una celda a 30 pies bajo tierra. Las ratas por ahí mordían sus pies, o mordisqueaban. Por ahí pasó meses y años sin oír una voz humana. Y los que lo tenían preso lo hacían adrede, que hasta a los soldados se les ordenó por poner algo suave en las suelas de sus zapatos para que ni siquiera escuchara el caminar de los que lo cuidaban. Su cuerpo fue permanentemente dañado y también su mente. Hermanos, lo torturaron. Le pusieron fierros calientes en la espalda. Le golpearon las plantas de los pies hasta que apenas podía caminar. Hermanos, él fue el cristiano más grande del que he escuchado. De alguna manera, el hermano Richard Wurman continuó. ¿Y sabe por qué? Porque conocía al Jesús crucificado y resucitado, pero más allá de conocerlo, lo amaba. Fue torturado por Jesús y pasó 14 años en una prisión comunista en Rumania por predicar el evangelio de Jesús crucificado. Cuando lo arrestaron por primera vez, era un joven apuesto. Hay fotos de él. Cuando finalmente fue liberado de la cárcel, era prácticamente un anciano y solo habían pasado 14 años. Tenía los dientes quebrados, tenía el pelo blanco. Parecía más un esqueleto que un hombre. Tenía que sentarse en una silla cuando predicaba en la iglesia. Y no podía hablar de pie porque sus pies estaban demasiado dañados por las palizas recibidas. El hermano Wurman llevaría las marcas de estas torturas durante el resto de su vida. Y su esposa también había sido arrestada. La hicieron trabajar como una esclava mientras dejaba por ahí a su hijo de 9 años, solo y sin hogar. Luego el niño sería acogido por amigos cristianos, ¿verdad? Que se arriesgaron a ser encarcelados por cuidar al hijo de unos presos políticos. Y tanto Richard como su esposa pensaron que el otro estaba muerto. Les mentían acerca del paradero de ambos. Cuando ella preguntaba, le decían, estuvimos ahí, nosotros éramos presos también, estuvimos ahí y vimos cuando los sepultaron. Pero no eran presos, eran agentes del gobierno que estaban tratando de seguirla intimidando. Él tampoco sabía de su esposa. Mas, sin embargo, después de haber estado en toda esa calamidad, siguieron con el trabajo del Señor y muchas iglesias los invitaban, ¿verdad? Y había algo notario, algo muy notorio, ¿verdad? Cuando Richard y su esposa eran invitados a alguna congregación, llegaban con una sonrisa en sus rostros. El hermano Wurmbrand escribió 18 libros en inglés y otros en rumano. Su libro más popular está titulado Torturado por Cristo. Fue publicado por allá por primera vez en 1967. En él se cuenta su testimonio de encarcelamiento, ¿verdad? Y sufrimiento allá en esa prisión. El libro ha sido traducido al menos a 50 idiomas y es un testimonio vivo de que la tortura y la persecución a los cristianos seguía viva aún en pleno siglo XX. Pero hermanos, también es un testimonio del precio que muchos tienen que pagar por ser sal, por ser luz, por seguir proclamando el nombre del Señor el día de hoy. Cuando usted esté deprimido, hermano, yo le recomiendo, cuando se sienta solitario, le recomiendo, si lo puede encontrar, ¿verdad? Ahí online, el libro de el hermano Richard. Se titula Torturado por Cristo. Es un libro horrible, ¿verdad? Por lo que cuenta, pero le aseguro que le va a alegrar el corazón. Le hará pensar lo que me hizo pensar a mí.
Si Richard Wurmbrand pasó por todo eso y salió sonriendo, tal vez yo también pueda hacerlo. ¿Y usted, hermano, qué piensa? ¿Qué tanto sufrimiento estaríamos dispuestos a soportar sin negar nuestras convicciones sobre el Evangelio? ¿Alguna vez usted ha considerado el hecho de que la libertad que tenemos para vivir, para congregarnos, para compartir nuestra fe, no la tienen otros hermanos alrededor del mundo? ¿Has pensado en eso? ¿De qué forma tú y yo nos podemos comprometer con la iglesia perseguida, con la iglesia que cada vez más se está volviendo insípida? Les recuerdo Mateo 15, 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, el apóstol Pablo también pasó por tiempos horribles. Usted puede ver la lista de esos horrores por los que pasó ahí en 2 Corintios 11, del 23 al 30. Pero además de todo eso, Pablo tenía una horrible enfermedad. Él dice, un aguijón en mi carne. No sabemos exactamente qué era. Si era algo en su mente, si era algo físico, en su piel o en alguno de sus órganos, no sabemos. Pero él oró fervientemente para que Dios se lo quitara. Y a pesar de que la respuesta no era la que él esperaba, porque el Señor no lo quitó, ¿verdad? Él obedeció a las palabras del Señor para él. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? 2 Corintios 12, 9 y 10. Prácticamente él dijo, cuando soy débil, es entonces cuando en realidad soy fuerte. Pastor, pero yo necesito más entrenamiento para evangelizar. Pastor, no me salen palabras cuando estoy con alguien que sé que no conoce a Jesús. Cuando soy débil, es entonces cuando soy fuerte, dijo Pablo. Bástate mi gracia. Tú no tienes que hacer ningún esfuerzo. Mi poder en ti va a perfeccionarse y tu debilidad va a desaparecer. El Señor nos sigue hablando hoy, hermanos. El Señor quiere que en realidad seamos lo que Él dice que somos. Sal de la tierra, luz para el mundo. Y Richard Wurmbrand y su esposa Sabina, ¿verdad? Fueron esa sal y fueron esa luz para el mundo. Y lo siguen siendo por sus escritos, por su testimonio. Hay una película que se estrenó en marzo del 2018 y se titula así, Torturado por Jesús. Si usted la busca, véala, pero quizás si hay pequeños alrededor no lo haga, ¿verdad? Es fuerte. Me encanta porque está hecha la película, producida lo más cercano al pie de la letra de lo que ocurrió en la vida de estos hermanos. Hermano, tú y yo podemos ser esa sal que Dios quiere, esa luz para el mundo. El apóstol Pablo fue y sigue siendo luz para el mundo. Él persiguió a la iglesia, ahora la empuja, ahora la anima. Cada vez que usted abra los escritos de Pablo, ¿verdad? Permitidos por el Espíritu Santo para que estén en nuestras manos, cada vez se recibe aliento, cada vez se recibe ánimo, cada vez se recibe lo que existe en el corazón de nuestro Dios. El Señor no quiere que nadie se pierda. Si tu iglesia, mi iglesia, es insípida,
estamos yendo en contra de los deseos del corazón de nuestro Dios. Hermanos, Jesús no nos ofrece una vida fácil. Aquellos que toman el camino fácil en la vida nunca se convierten en la sal de la tierra o la luz del mundo. Solo aquellos que sufren por Jesús se convierten en luces en las tinieblas de este mundo perverso. Es por el sufrimiento por Jesús que te conviertes en la sal de la tierra y en la luz del mundo. Y no hay otra manera. Dice Hechos 4:12, hermanos, 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta mañana, hermano, que me escuchas, te exhorto a que vengas a Jesús. Si no lo has hecho, solamente puedes decir: Padre amado, he escuchado que soy pecador y estoy perdido. Y lo creo. Pero también creo que tú viniste a este mundo para redimir a gente como yo. Entra a mi vida, hazme tu hijo y posicióname para recibir tus promesas. En el nombre de Jesús. Si has hecho esa oración, o si ya has caminado por los caminos del Señor, te sigo exhortando que sigas al pie de la cruz, que sigas confiando en ese Jesús crucificado y resucitado y sentado a la diestra del Dios Padre ahora. Él eliminará tus faltas, tu pecado, tus errores. Él fortalecerá tu corazón, ¿verdad? Él murió en la cruz como tu sustituto para pagar la pena por tu pecado. Él por ahí derramó su sangre, ¿verdad? Para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, el evangelio es que Jesús ha resucitado. Él está ahí, a la diestra del Padre, dice la palabra, ¿verdad? Quizá en otra dimensión, pero está esperando que confiemos en Él para vida eterna. No me atrevo a decir que Él te dará una vida despreocupada en este mundo, no. Pero puedo decir con valor, ¿sí?, que Jesús te hará y te moldeará en un cristiano vencedor, así como Pablo, como Richard y Sabina Wombrand. Vengamos y confiamos en Jesús como lo hicieron ellos. Y Jesús nos va a recordar nuevamente que somos la sal de la tierra y una luz en este mundo oscuro. Cierren sus ojos, por favor, hermanos. Oh Padre amado, gracias por permanecer a nuestro lado en todo momento, sobre todo en aquellos en los que nos hemos sentido derrotados por las tempestades en las que a veces creemos que vamos a sucumbir. Te entregamos, Padre, todo lo que estamos viviendo y todo aquello que se ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Bendice nuestro trabajo en ti, Señor. Bendice el ministerio de cada uno de mis hermanos, el ministerio de esta iglesia, nuestros esfuerzos por intentar dar lo mejor de nosotros. Y eso es la sal y la luz, Padre. Te alabamos y te bendecimos por todas las cosas que nos das y por todo el amor que nos regalas, Padre amado. Sé que contamos, Señor, con tu bendición y con tu protección en medio de las tribulaciones de la vida. Sabemos, Padre, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras limitaciones. Todos esos errores que a veces nos llevan a faltarte o a faltarle a mis hermanos o a mis familiares, a los que amo. Pero aún así, Señor, tú
nos amas y nos sigues buscando, Señor, sin merecerlo. A veces sentimos, Padre, que pones a prueba nuestra fe y por ahí mil tormentas hacen tambalear nuestras pisadas, ¿verdad? Y nos hacen perder ahí el equilibrio, el horizonte de tu amor, Señor. Sabemos, Padre, que al final nos darás una prueba de ese gran amor, de esa gran compasión, Señor. Muestra fidedigna de tu carácter. Ayúdenos, Padre, a aprender a ser pacientes ante tu silencio aparente algunas veces, Señor. Ayúdanos a confiar en ti cada vez más. Señor, te pedimos amor, paciencia y confianza. Lo que a nuestra alma le falta. Señor, esperamos de ti. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a tener esa paciencia en las pruebas que nunca van a faltar y tú no lo anunciaste. Ayúdanos, Señor, a tener confianza en tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.